A finales del siglo XX ya no se trata de garantizar la representación política de la clase obrera. La designación del adversario debe afinarse, ya que se ha confundido a los viejos ricos con los jóvenes ejecutivos, a los grandes especuladores con los empresarios empobrecidos, a los rentistas indolentes con los inversores dinámicos. Esto lo decía François Hollande en 1985, cuando trabajaba para proporcionar una base teórica a un François Mitterrand que atravesaba un momento difícil. Se trataba de pasar de un programa estatista y redistributivo a uno más comprometido con los mercados y con la austeridad. Toda una declaración de intenciones. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del socialismo francés y de su crisis. Para ello nos acompañan 5 invitados. A mi derecha, Jorge Bestringe, profesor de Ciencia Política en la Complutense. Muchas gracias por venir. Encantado. Nos acompaña también Manolo Monereo, jurista, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Bienvenido al programa. Bien hallado, Pablo. Se estrena en el programa Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, Pablo. Se estrena también Lourdes Lucía, miembro de ATAC. Bienvenida a Fort Apache. Gracias. Y cierra la mesa Juan Fernando López Aguilar, catedrático de Derecho Constitucional y eurodiputado por el Partido Socialista. Bienvenido una vez más al programa. Un saludo a todos. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre en este programa, en el punto de mira. La actual crisis del gobierno francés, que ha obligado a François Hollande a encargar la formación del tercer ejecutivo desde que asumió la presidencia de la República, se ha gestado a partir de varios elementos, entre los que destacan la brecha abierta en el seno del Partido Socialista francés por el denominado Pacto de Responsabilidad, un gran programa de ajuste económico que prevé ahorrar 50.000 millones en gasto público entre 2015 y 2017 y rebajar en 38.000 millones las contribuciones de las empresas. La deriva neoliberal asumida por François Hollande y confirmada con el nombramiento de Manuel Valls como primer ministro, y los malos resultados del Partido Socialista en las últimas citas electorales acompañados del ascenso de la extrema derecha. Esta noche en Fort Apache hablamos de la crisis que asola Francia y al Partido Socialista francés. Como siempre, en Fort Apache empezamos con regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Los socialistas franceses siempre parecieron diferentes a los socialistas alemanes. ¿Te parece, Jorge, que sin embargo Hollande se está convirtiendo en el Schröder francés? ¿Tú te acuerdas de Napoleón I, el grande, y Napoleón III alemán, Napoleón el pequeño, le petit? Bueno, pues este va a ser Schröder le petit. Y la población está a este nivel, ¿eh? O sea, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, tal, Notre Père qui es aux cieux, se traduce ahora por Padre Hollande, que es odioso, que tu nombre sea olvidado, que tu quinquenio termine, que tu voluntad deje de ejercerse en Francia como en otras partes, ahórranos tus chorradas cotidianas, perdónanos nuestra desconfianza, como nosotros hemos perdonado a los que te han elegido, y no nos sometas más a la tentación de echarte, sino líbranos de tu presencia por los años venideros. Amén. Madre mía. Manolo. Patio, ¿eh? Yo tengo, bueno, se puede decir que sí, ¿no? Hay mucha relación entre Hollande, Tony Blair y Schröder, pero creo que debemos ir un poquito más lejos. Yo creo que hay una nueva fase y Hollande, como Renzi, como Pedro Sánchez, reflejan un nuevo tipo, una nueva socialdemocracia, que rompe inclusive con la tercera vía, que es la que podía representar Schröder. A mi juicio, se trata de la tercera crisis de la socialdemocracia, que para mí es definitiva. Es decir, lo que más me impresiona de este tipo de políticos nuevos que aparecían descamisados el otro día es el paso lleno y pleno de la vieja socialdemocracia, en cualquiera de sus acepciones, al liberalismo puro y duro. O sea, hemos pasado del social liberalismo al liberalismo social. Es decir, estamos en una nueva fase de la socialdemocracia. Gracias, Manolo. Adoración. Es una versión agravada y más grotesca. Hollande es el pequeño rey débil que lleva a su ejército al suicidio y además vende y sacrifica a su pueblo
desdiciéndose de aquel discurso de investidura que hacía crecer las expectativas cuando decía que iban a cuestionar la austeridad, cuando decía que iban a cuestionar ese poder de los sectores financieros, cuando decía que iban a apostar por el crecimiento, con ese discurso que venía de ese programa mediante el cual Hollande gana unas elecciones y se gana la confianza de los franceses y también cierta expectativa de los europeos. Ese discurso tarda unos meses en cuestionarlo, en renegar de su propio programa y lanza a Francia y a la socialdemocracia, a los vestigios de aquella socialdemocracia, en una espiral peligrosa, tanto en el plano económico como político, aceptando que la salida actual de la crisis que acepta la socialdemocracia es la salida por la derecha, renunciando a todos los valores en este marco imposible que es el euro. Gracias, Adoración. Lourdes. Bueno, desde ATTAC nosotros somos un movimiento social que tenemos como 15 años de existencia y yo creo que es imposible entender todo lo que ha sido la socialdemocracia en Europa sin tener en cuenta los cambios que se están produciendo en el sistema capitalista, en el sistema económico y el gran poder absoluto que tienen pues las entidades financieras, la banca. Y desde ahí un poco lo que se está imponiendo. Entonces, Hollande, como Schröder, como Renzi, pero también como Jospin o como los partidos socialistas que han llegado a gobernar en muchos países de Europa, han aplicado programas fundamentalmente de supeditación a estos poderes financieros. Han privatizado, ahora mismo estamos en el tema de la austeridad, han privatizado empresas públicas, han rebajado impuestos a las grandes fortunas, corporaciones, etcétera. Han aplicado una serie de políticas que han llevado como consecuencia, ya lo veremos más tarde, pues lo que ha supuesto la crisis para la mayoría de la población. Gracias, Lourdes. Juan Fernando. Yo no he venido aquí a ocultar ningún problema, pero tampoco a sumarme a un juicio sumarísimo contra la socialdemocracia, ni mucho menos a aceptar su sentencia de muerte. He venido a explicar los desafíos que está atravesando el socialismo y la socialdemocracia europea en todas partes. Ya en los años 80 se puso de manifiesto en Francia la imposibilidad de lo que se llamó el keynesianismo en un solo país. Keynes no fue un socialdemócrata, fue un conspicuo liberal. El socialismo no se contrae exclusivamente al estímulo de la demanda, sino también a la progresividad fiscal y sobre todo a la protección a los sectores más vulnerables de la sociedad a través de políticas redistributivas de riqueza. Y eso lo está haciendo el Partido Socialista francés en momentos de extrema dificultad. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que Francia ha declinado su papel en la construcción europea, que era de compensación de Alemania. Sin duda ninguna, la redefinición del paisaje político europeo se sintetiza en la nueva hegemonía alemana. El alemán es ahora la lengua del imperio, el alemán es ahora la lengua dominante y el planteamiento alemán ha subordinado a todos los demás en Europa, incluidos a los socialistas, imponiéndoles agendas extrañas a su propio programa. Pero eso no quiere decir que no exista la diferencia entre la socialdemocracia y la derecha liberal. Ha dicho una cosa, Juan Fernando, que yo creo que es una frase de esas que podríamos recortar y hacer un vídeo cortito. La imposibilidad del keynesianismo en un solo país. Durante mucho tiempo pareció que efectivamente los socialistas franceses eran otra cosa. Y Lionel Jospin parecía otra cosa con la reducción de la jornada laboral. Durante mucho tiempo Mitterrand parecía otra cosa. Os pregunto, ¿es un problema sistémico? ¿En la Europa actual es imposible hacer una política distinta a la que marca Alemania y la principal consecuencia de eso ha sido la salida de 3 ministros disidentes en el gobierno francés? ¿Se ha acabado el espacio de posibilidad de un socialismo distinto, Jorge? Vamos a ver, la afirmación según la cual Keynes era un hombre de derecha liberal no es exactamente así. O sea, Keynes era fundamentalmente proteccionista, cosa que muy poca gente en este momento recuerda y que es importante. Fue diputado del Partido Liberal y militante del Partido Liberal británico toda la vida. Pero hay que leerlo, era proteccionista, además lo dijo clarísimamente, que había que proteger. Entonces, vamos a ver, se ha dicho antes aquí, el marco imposible, el euro. No es tanto el euro el marco imposible. El marco imposible es aquel que intentó combinar keynesianismo sin proteccionismo. Es decir, supongamos que nosotros en estos momentos, imagino que todos aquí estaremos básicamente de acuerdo, en que hay que relanzar la política económica mediante el relanzamiento vía la demanda. ¿De acuerdo? Todo el mundo diría, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, sin protección, esto significa sencillamente que los que se van a frotar las manos por la subida salarial que se produjese en Europa serían los chinos. Es evidente. Y eso es el problema de Montebourg. Montebourg planteó esa cuestión, dijo, ojo, que aquí o se protege o aquí no hay nada que hacer.
O nos gana las elecciones el Frente Nacional. O gana las elecciones el Frente Nacional, el cual, por cierto, sí postula proteger. Entonces, claro, estamos en un absoluto callejón sin salida. Pero el keynesianismo se podría aplicar perfectamente si se aplica tal y como Keynes lo planteó, que es con capitales que no tienen una libertad de circulación enloquecida para ir en cualquier momento a cualquier lado, con determinadas limitaciones en las fronteras, aunque sean limitaciones por motivos sanitarios o de derecho al trabajo, los jóvenes, lo que se quieran inventar. Sí. Manolo, después Adoración, después Juan Fernando. Quisiera ser un poco provocador, ¿no? Pero para el debate, no contra mi amigo, eurodiputado socialista, que es un poco lo siguiente, ¿no? Para provocar. Hemos llegado a un nivel que para ser reformista hay que ser revolucionario. Eso nos lleva a otra época de este mundo, que fue la socialdemocracia revolucionaria de entreguerras y su fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque también hay que ver, desde el año 92, que en Maastricht más o menos, no ha habido ningún país de la Unión Europea que haya hecho una política de izquierda. En serio. Ningún país. Desde que Maastricht está hacia adelante, después el euro, después la consolidación del euro, se ha producido una homogeneidad terrible entre las grandes fuerzas políticas europeas. Tanto es así que lo único que cambia de las fuerzas políticas europeas es si está en el gobierno o en la oposición. Cuando está en la oposición eres social liberal más que liberal social, y cuando está en el gobierno eres simplemente liberal social. ¿Qué quiero decir con esto? Que se produce una crisis de las fuerzas políticas dominantes, una crisis del sistema político. ¿Por qué? Porque se ha desconectado dos cosas muy importantes: la soberanía popular y la soberanía nacional de las decisiones políticas. O sea, lo que permite que haya una Europa alemana no es que Alemania sea muy mala, muy de derecha y que tenga un Estado con un diseño imperial, que lo tiene. Lo que hace que Alemania sea muy mala es que Alemania tiene, como dicen los internacionalistas, un poder estructural. ¿Y cuál es el poder estructural que tiene Alemania? Que ha creado reglas del juego que siempre la benefician. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Básicamente el euro y todos los tratados que se han ido articulando. ¿Qué ocurre? Que cuando llegas al gobierno con una política socialdemócrata, te encuentras que la primera cuestión que tienes que resolver es que en el marco de la Unión Europea no es posible la socialdemocracia, ni un programa socialdemocrático, ni siquiera protector de tus poblaciones. Y en segundo lugar, y termino, una cosa para mí mucho más gruesa que esa, que tiene que ver además con la política de fondo. No solamente no es posible, es que el problema de fondo es que hemos llegado a una Unión Europea donde el keynesianismo en un solo país, yo eso no lo comparto, lo dijo hace tiempo Peter Glock, pero yo no lo comparto, de que fracasara el keynesianismo en un solo país, pero lo que es evidente es que el keynesianismo a nivel europeo está prohibido constitucionalmente por las leyes europeas. Entonces, ¿qué cosas tienes que hacer cuando llegas al gobierno donde no es posible el keynesianismo en un solo país y está prohibido el keynesianismo en el conjunto de la Unión Europea? La pregunta sería, ¿cambiamos la Unión Europea? Bueno, ya está bien. Adoración, después Juan Fernando. Sí, en la línea de Manolo, pero cuestionando esta atribución a Alemania de todos los males. La cuestión es que sí que hace falta, para hacer reformas, hace falta ser revolucionario, yo diría más, hace falta ser antisistema, pero antisistema refiriéndonos al sistema de la Unión Europea, que no ha construido, como bien sabéis, solamente Alemania, ha construido Alemania con la útil muleta de los partidos socialistas. Y de hecho, la situación actual en Alemania es clara, pero también aquella Comisión Barroso que votasteis todos los diputados socialistas en el Parlamento Europeo, y que la Comisión Barroso fue uno de los actores principales de las normas económicas que actualmente están rigiendo las políticas de austeridad. Y si no recordemos, dándote un poquito más, compañero, aquella votación del MEDE, del Congreso de los Diputados español, en el que el Grupo Parlamentario Socialista se pronunció a favor y como apoyo, y además está dicho por un diputado socialista, apoyo del Partido Popular en las políticas económicas europeas. Es decir, no es solamente Alemania la que ha marcado las políticas de austeridad, aunque le beneficien, ha sido Alemania con una muleta necesaria. Desde luego, el planteamiento euro sí, euro no, corsé económico sí o no, es un planteamiento que ahora mismo no van a asumir, como además ha manifestado Hollande y su ministro, su primer ministro, el todopoderoso Valls,
no van a asumir la pregunta de euro sí, euro no, desde luego que no. Su marcaje, su programa marcado ya es más austeridad, es aumentar la competitividad. Antes has comentado que Hollande estaba manteniendo la progresividad fiscal, la protección a los sectores más débiles. Incrementándola. Hollande ha propuesto una rebaja de impuestos, Hollande ha rebajado la protección de la administración, Hollande está abordando reformas laborales gravísimas que van en la línea de las que empezó Zapatero aquí. Quiero decir que si tenemos que ver la pendiente, por la cual está deslizándose Hollande y con él la socialdemocracia. Juan Fernando. Creo que si continuamos ampliando el espectro lo haremos completamente inmanejable. ¿Verdad? Que vamos a ir concretando. En primer lugar, es evidente, no es ya una cuestión de discutir, sino un puro lugar común que la Unión Europea padece defectos de diseño y el euro ni te cuento. Nació con defectos congénitos y es evidente que hace falta una alternativa profundamente reformista que nosotros además consideramos que tiene que venir impulsada por un proceso constituyente europeo que corrija los defectos congénitos con que nació el euro, que son los que han impuesto tantas limitaciones a los Estados miembros a la hora de corregir las desigualdades con una moneda única, en modo que ya no son practicables las devaluaciones competitivas. Pero esto no anula ni la diferencia entre la derecha y la izquierda, ni tampoco las políticas socialdemócratas con respecto de las conservadoras. La progresividad fiscal no solamente tiene sentido, sino que es un imperativo si queremos darle la suficiencia financiera que garantice la viabilidad del estado del bienestar. Quienes certifican que el estado del bienestar es inviable están ocultando la premisa, la renuncia a la progresividad fiscal, y esta es una señal de identidad socialista. Hollande la ha acentuado, no es verdad que esté practicando reformas regresivas, no, ha hecho lo imposible por incrementar la fiscalidad sobre la riqueza para que pague más quien más tiene, quien más hereda y quien más gana. En segundo lugar, además de eso, además de la progresividad fiscal, hay que acentuar la protección no solamente de los damnificados por la crisis manteniendo los servicios esenciales. Hollande está haciendo lo imposible por mantener la educación, además de la sanidad, y sin embargo esto no te exime de practicar las reformas que sean obligadas para mantener las constantes vitales. Holanda tiene un estado, Francia tiene un estado muy pesado, esto también es un lugar muy común, un 60% del PIB prácticamente es gasto público y por tanto que acometa reformas no tiene que ser el objeto del debate, sino cuál sea el sentido de las reformas y el impacto social que produzcan. Pero en tercer lugar, lo que me gustaría poner de manifiesto es que no hay ni un solo socialista europeo, ni tampoco francés, que no ignore que la Unión Europea ha estado redefiniéndose en el curso de los últimos 20 años con una clara hegemonía del pensamiento conservador y de la narrativa conservadora. Y ya no hay ningún solo partido socialista en Europa, ni el Partido Socialista Europeo, que sea inmune a la autocrítica, que repasa severamente lo que pueda haber sido connivencia, complicidad o falta de alerta suficiente a la hora de articular una alternativa frente a todo eso. Pero no puedo aceptar que esto haga indistintamente responsables de esta deriva tanto a los socialistas como a los populares, que han sido mayoría en todas las instituciones durante los últimos 20 años, desde luego en el Parlamento Europeo. La última vez que el Grupo Socialista fue primero en el Parlamento Europeo fue en 1994. Desde entonces dura 20 años la hegemonía de la derecha en el Parlamento Europeo y acentuándose a peor, trufada cada vez más de extrema derecha energuménica. Y la correlación de fuerzas en el Consejo y en la Comisión también ha sido abrumadoramente favorable al planteamiento conservador. Lo que debemos ver es de qué manera es posible oponer una alternativa y una corrección de rumbo. Y con los instrumentos de que dispongamos. Hace falta un cambio de la política económica europea y hace falta concertarlo a nivel europeo, hace falta un presupuesto expansivo no contractivo, hace falta un presupuesto anticíclico. Y en la escala nacional, Hollande está intentando priorizar inversiones estratégicas, inversiones de futuro, que garanticen que Francia salga del bache recesivo en el que ha estado y en el que ahora está chapoteando, lo mismo que Italia, lo mismo que la mayor parte de las economías europeas. Claro que sí, hay que cambiar la Unión Europea y al mismo tiempo hay que permanecer fiel al modelo social. El derecho del trabajo tiene que ser rearmado. La disolución de las garantías de los derechos de los trabajadores y el desprecio a la dignidad del trabajo creo que es el balance más grave junto al incremento descomunal de las desigualdades. Pero frente a eso, insisto, creo que es inaceptable arguir sin más que ha desaparecido la diferencia entre derecha e izquierda y la diferencia entre las políticas socialdemócratas y las conservadoras, porque allí donde han dominado las conservadoras sin ningún freno ni alternativa socialdemócrata, el balance de desigualdad ha sido auténticamente catastrófico. El ejemplo de lo que acabas de decir es justamente Francia. Vamos a dejar hablar a Lourdes. ¿Yo puedo hablar también? Lourdes. Sí, mi amor. Vale. A mí lo que menos me preocupa de verdad en este momento es saber cómo vamos a distinguir socialistas de derechas y tal, o sea, es lo que menos me preocupa de todo. Lo que me preocupa, lo que me preocupa, y es que no quiero entrar en ese debate, porque eso se demuestra con hechos, se demuestra con votaciones y se demuestra con propuestas. Y cuando se coincide una, otra y otra vez en medidas que realmente
transforman la realidad para peor, como como pudo ser en España la reforma del artículo 135 de la Constitución, que es el que, bueno, impone el pago de los intereses de la deuda por encima de, digamos, de emplear ese dinero para la protección social, cuando se imponen medidas que vienen, en España vienen de largo, de privatizaciones, de empresas públicas, que es verdad lo que tú dices. Luego los gobiernos del Partido Popular, pues bueno, los han aprovechado a tope, ¿no? Entonces tú decías antes que vivimos en un momento de extrema dificultad. Y eso a veces se convierte en un chantaje, porque es la clave que dan para decir es que es muy difícil, es que no se puede hacer otra cosa, es que tal. Y entonces se imponen medidas. Hollande ha rebajado 41.000 millones de euros a las empresas de impuestos. Sí. Y Hollande ha hecho un recorte en educación, ha hecho un recorte en protección social, no en educación, son las notas no en que hay. Educación. Ha hecho un recorte, bueno, sí, en protección social. Al contrario, mantiene las prestaciones por desempleo intactas a diferencia de lo que sucedió en España. El programa que tiene Macron veremos ahora, porque es que, claro, estamos siempre con declaraciones, pero luego vamos a las medidas concretas. A lo que iba, el momento de extrema dificultad, de verdad, no es ni para las grandes corporaciones ni para los grandes bancos. Todos han obtenido muchísimos beneficios, aquí y en la Unión Europea. De acuerdo. El momento de extrema dificultad es para el pueblo y además para todos los pueblos de Europa. Entonces no se puede salir de esta situación con las mismas medidas que han llevado a que se incremente muchísimo la riqueza o los beneficios de esas empresas. Completamente de acuerdo. Entonces, medidas, y voy a decir cosas muy concretas. Bueno, la Unión Europea, tal como se ha constituido, desde acá que hemos venido denunciando desde el momento aquel en que se intentó aquel Tratado de Constitución Europea, que era un espacio europeo en el que se favorecían, no había armonización fiscal, se favorecían los paraísos fiscales, se favorecía el movimiento incontrolado de capitales que no tributan nada, lo cual es un escándalo. Llevamos años pidiendo que se ponga un impuesto y no se pone, o sea, eso, digamos, ayudaría a controlar. Bueno, de boquilla, porque yo a la hora de plantear las cosas nunca las hemos visto. Pero bueno, yo simplemente voy a hacer aquí una propuesta clarísima. Voy a hacer una propuesta clarísima. Se avecinan tiempos durísimos con el Tratado Transatlántico de Comercio entre Europa y la Unión Europea. Es un tratado que se está negociando. Se ha conocido gracias a filtraciones, se está negociando en secreto y en este momento hay más de 300 movimientos sociales en toda Europa denunciando lo que se avecina, porque es un tratado que va a dejar manos absolutamente libres a las grandes corporaciones, que van a estar incluso por encima de los estados a la hora de dirimir conflictos. Y si queréis hablamos de esto. El 11 de octubre hay una movilización internacional en Europa contra este tratado, a la que de momento, que yo sepa, el único partido que se ha sumado, bueno, partido o formación política, es Podemos, hasta ahora. Entonces yo, hasta ahora, digo que yo sepa, no sé si Izquierda Unida ha hecho, quiero decir, estamos trabajando por los movimientos sociales, especialmente, bueno, ecologistas, gente como ATA, pero todos. Entonces, yo hago una invitación, o sea, lo tiene clarísimo, el Partido Socialista tiene muchos diputados en el Parlamento Europeo, aunque no tenga mayoría. Unámonos en esto, o sea, denunciemos, hagan patente y aclaren y saquen a la luz todas las cosas que se están negociando y entonces, bueno, a lo mejor por ahí conseguimos, pero claro, si dicen cosas que luego no se hacen, pues es muy, muy difícil decir, vamos a distinguir unos de otros, una cosa que a mí no me preocupa. Yo quiero dejar una cosa encima de la mesa. Es decir, Foro Apache no es un programa de confrontación, no es un programa de combate, es un programa de análisis. Yo creo que lo fundamental no es tanto, digamos, plantear a los socialistas una suerte de examen, sino asumir las consecuencias que puede tener para Europa que la socialdemocracia, o lo que se llamaba socialdemocracia, deje de ser una alternativa de gobierno en muchos sitios. Es decir, lo serio y lo grave de lo que ocurre en Grecia es que cuando el PASOK deja de ser una fuerza de gobierno, se cuestiona en muchos aspectos el proyecto europeo. Seguramente Podemos no es una expresión de nuestros aciertos, sino una expresión de la crisis del proyecto socialista y de la incapacidad de la izquierda tradicional de aprovecharse de esa situación. Pero claro, que incluso en Francia, que se supone que era el único país que podía representar un contrapeso para Alemania, hace muy poquitos días dice Hollande, somos favorables a una Europa de dos velocidades donde la pareja franco
franco-alemana sea el motor. Esto es una humillación para Francia. La Unión Europea se construye desde la hegemonía política de Francia, que dice: quiero una Alemania separada en dos países que en ningún caso vaya a cuestionar mi hegemonía política y debilitada militarmente. Y de repente pasan los años y, hombre, no voy a entrar en si Hollande podía haber hecho más cosas de las que ha hecho, pero ha tenido que cambiar el gobierno 3 veces. Ha tenido que expulsar a 3 de sus ministros. No le está yendo bien a Hollande. Y si pensamos en lo que ocurre en el sur de Europa, con la excepción de Italia, e Italia siempre es una excepción política, da la impresión de que los socialistas lo tienen muy difícil para distinguirse. Sí. O sea, yo no creo que a ningún dirigente socialista le gusta, por lo que implica en términos de perder poder, acordar con el Partido Popular la reforma del artículo 135, tener que hacer una reforma laboral que implica la contestación de los sindicatos. Es decir, no creo que a nadie le guste perder votos, pero da la impresión, como decías tú al plantear la imposibilidad del keynesianismo en un solo país, es que en esta Europa de hegemonía conservadora la socialdemocracia se ha quedado sin espacio político. Y la alternativa a eso es, lamentablemente en Francia, el Frente Nacional, y en Grecia Syriza, y en España nosotros. Y eso plantea una enmienda a la totalidad, en muchos aspectos. Es decir, bueno, ¿qué Europa queremos construir si ustedes nos dicen que todo es imposible? O sea, si usted me dice que no nos podemos financiar, es decir, que no podemos hacer una quita de la deuda, que no podemos perseguir a los ricos y perseguir el fraude fiscal, que no podemos hacer una reforma fiscal seriamente redistributiva, porque eso en España no se ha hecho. Tenemos una presión fiscal sobre las grandes fortunas mucho menor que en la media europea. Lo que decimos es progresividad fiscal, perseguir la riqueza y perseguir el fraude y perseguir la elusión fiscal y, por supuesto, perseguir la riqueza donde se esconde. Lo decimos, explícitamente lo decimos, y además queremos reformar institucionalmente la Unión Europea, cambiarle el papel del Banco Central Europeo para que tenga un mandato explícito de prosecución del desarrollo económico del crecimiento y de la inflación. El problema de fondo que hay es el siguiente: con esto que está hablando, cuando aterriza, deja las grandes frases que son, en el léxico político, son ideas zombies prácticamente ya hoy, que nadie se cree que vosotros representéis eso. Es que nada de lo que está ocurriendo hoy en Europa se ha hecho sin ustedes. Pongo un ejemplo. Todo lo que está ocurriendo en este momento, antes la compañera ha hablado del 135, y además es constitucionalista. Pero es que además, lo más grave son que habéis avalado los tratados que blindan cualquier posibilidad de políticas sociales de izquierda. Peor. Lo habéis avalado, sois parte de ella, el Tratado de Estabilidad, el Pacto Fiscal, todo lo que son las grandes barbaridades que se están cometiendo en Europa, que de facto constitucionalizan el neoliberalismo como la única política posible. No comparto el análisis. En primer lugar, es falso. El aval indiscriminado es falso. En segundo lugar, que no exista la posibilidad de la política social de izquierda, no te lo puedo aceptar. Ni siquiera la lectura del 135 que acabo de escuchar, no es verdad. Lo que ha establecido de nuevo el déficit cero y la primacía absoluta del pago de los intereses de la deuda es la ley orgánica que aprobó 6 meses después la mayoría absoluta del Partido Popular, pero no lo dice el artículo. La culpa la tiene el Partido Popular. En todo caso, ese artículo ha sido sometido a una intensa autocrítica dentro del Partido Socialista. No voy a discutirlo ahora, porque muchos hemos sido parte de esa crítica y desde luego muchos somos parte de la crítica al declive de la socialdemocracia, que explica el surgimiento de tantos movimientos sociales alternativos que dan por finiquitado al socialismo en Europa e incluso su posibilidad. No conozco un solo partido socialista que no esté reflexionando autocríticamente sobre su propia condición existencial. Claro que sí. Pero lo que no puedo aceptar es que no existan márgenes para la política social en Europa, porque esto sería suicida y un mensaje extremadamente negativo a la gente que nos escucha. Tenemos que pensar que Hollande es un traidor. Tenemos que pensar que Hollande una mañana se levanta y dice: no voy a aprobar el Tratado de Estabilidad. Pero es que es un insulto a la inteligencia decir que no hay diferencia entre la política social que practicó el último gobierno de Zapatero y la política social que está practicando el gobierno del PP. El gobierno de Zapatero tenía en 5% la educación, en el 75% las prestaciones por desempleo en el peor momento de la crisis. El gobierno de Zapatero mantuvo la hija de desarrollo y la debate. Vamos a pasar a zapping, y después del zapping volvemos mucho más relajados. Me pedían la palabra Lourdes y Jorge. Adelante vídeo, por favor. Cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise, de la diversité.
Han pasado 10 meses desde la elección de Hollande y las cifras son rotundas. Un 51% de franceses le considera un mal presidente y un 41% admite que echa en falta a Nicolas Sarkozy. Socialmente el país vive una fractura importante. Las manifestaciones se multiplican. Millones de franceses le piden desde la calle que aporte soluciones a sus problemas. Nombramiento como ministro de Economía de Emmanuel Macron, un ex consejero de François Hollande y banquero representante del ala más derechista del Partido Socialista. El exbanquero concedió una entrevista horas antes de saber que iba a ser ministro. Se la han publicado hoy y en ella dice que está de acuerdo con derogar las 35 horas. El socialista dice más, que la acumulación de derechos de los trabajadores puede convertirse en obstáculo para los desempleados. En el Congreso de Empresarios se escucha y se celebra la intención del gobierno de reducir la carga fiscal a las empresas. Tengo muy buena opinión del nuevo gobierno, en particular del ministro de Economía. Tiene una gran ventaja respecto a muchos predecesores. Viene de la iniciativa privada. Aunque venga del sector bancario, sabe lo que es una empresa. Los anteriores eran médicos, abogados o profesores y lo lamento, pero no es el mismo oficio. Francia necesita a los empresarios, necesita a todas sus empresas. El crecimiento volverá gracias a las empresas, pues son ellas las que crean el empleo. La llegada de Emmanuel Macron al Ministerio de Economía encarna la continuación de la política socialliberal del nuevo gobierno, que considera que la única política posible es darle cada vez más dinero a las grandes empresas, que lo utilizan para aumentar los beneficios de sus accionistas. L'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Lourdes. Bueno, a mí me parece que es dificilísimo dar el carácter o calificativo de social a medidas y no entro en quién las pone en marcha, cada cual que sepa y analice lo que pasa, lo que ha pasado y lo que se avecina, que se basan en que, digamos, para salir de la situación que se ha creado, pues hay que tomar medidas de reajustes de flexibilidad en el trabajo. Normalmente esto supone recortes de los derechos de los trabajadores. Medidas que se basan, por ejemplo, en políticas fiscales, tributarias, del tipo de rebajar los impuestos directos, que son los que realmente podrían, en el tramo de la gente que más paga, pues subir la cuota, como pasaba después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo se suben los indirectos, que son iguales para todo el mundo, con políticas que se basan fundamentalmente en, bueno, esto viene en la Unión Europea desde la directiva Bolkestein de hace unos años, desde el Acuerdo General de Comercio y Servicios, de, digamos, lo que se llamó liberalizar los servicios públicos, la educación, la sanidad, las pensiones, porque en el fondo yo creo que lo que está ocurriendo, no estamos después de la Segunda Guerra Mundial, no está aquí Keynes y la situación económica y demás, no, claro, pero no es lo mismo, o sea, quiero decir, las cosas han cambiado, el productivismo feroz que de la economía ha llevado a una situación ecológica terrible, ¿no?, que también hay que atender. Entonces, vamos a poner cada cosa en su sitio, ¿no? O sea, Keynes aplicó unas políticas o defendió unas políticas después de la guerra y ahora estamos en otro momento. Y a mí me preocupa muchísimo que cuando hablamos de que se privatizan servicios como la educación, la sanidad o se van a privatizar las pensiones, no se trata solamente de que digan no hay dinero y entonces por tanto es mejor la gestión privada que la pública, etcétera, sino que a mí lo que me preocupa es que tal como funciona la economía, bueno, a mí, a la gente de ATAC y creo que a mucha gente más, este casino financiero que funciona en el mundo, es que todo esto, digamos, son casi fichas del casino con las que se juega en las bolsas mundiales. Entonces, antes en la educación, pues la gente podía acceder a becas, ahora accede a créditos, o se tiende a eso. Siempre vas a estar endeudado. Cuando acabes tu carrera vas a tener que ir pagando por los primeros años de trabajo cuando lo tengas. Las pensiones, y luego la casa. Las pensiones, la gente, o sea, yo veo, mi hija tiene 21 años. Su generación, pero más generaciones no van a tener derecho a una pensión pública porque nunca van a llegar a cotizar los 40 años exigidos. Entonces ya estoy viendo que hay... ¿Es así o no? O sea, están ya empezando a pensar, pues por la gente que tiene 30 años y que tiene trabajo, que ya es también... excepcional, en hacerse un fondo privado de pensiones. El tema de la vivienda está claro. La sanidad, cada vez más, como no funciona la sanidad pública, pues se tiende a hacerse un segurito privado que están, bueno,
están proliferando. Entonces, el otro día me decía un alto cargo de la banca, o sea, alguien muy importante, los bancos necesitamos nuevos productos porque ya se acabaron. Y claro, necesitan vender productos que la gente se endeuda y luego con esos productos ya se jugará en el casino mundial, ¿no? Entonces, es muy, yo creo que es imposible entender lo que está pasando y si no tenemos en cuenta los cambios que se han producido en el capitalismo. Y lo último que voy a decir es que no es casual el poderío que tiene la banca. El actual ministro de Economía viene de la banca Rothschild. Tú te pones a mirar y la banca Goldman Sachs tiene o directivos o exdirectivos prácticamente en todos los gobiernos de Europa, importantes. Pero es que te pones a mirar, bueno, tú estás en Bruselas, tú habrás visto el poderío de los lobbies, ¿no? O sea, es alucinante. Los lobbies están impidiendo que haya una regulación bancaria, cosa que va a afectar terriblemente en el tratado este que se está negociando. Pues va a afectar incluso en este caso para mal a Estados Unidos, que tenían una regla Volcker que de alguna manera desde Obama pues imponía ciertas reglas, poquitas, pero bueno, eso va a desaparecer también allí. Y acabo. Quiero decir, es imposible sin tener en cuenta los cambios que se han dado. Jorge. Vamos a ver, yo comprendo que tú quieras análisis sin confrontación, pero a mí, ¿sabes? Como nos conocemos hace años, pues me gusta simplificar. No os ensarcéis. ¿Quién inventa el euro y lo impone? ¿Es Mitterrand? ¿Quién es el padre prácticamente de todos los...? Pero con otra intención, la de quedarse con el poderío del marco. Es decir, Mitterrand era un patriota al menos. Dice, ¿cuál es la moneda importante en Europa? ¿Y Delors también era un patriota? Delors, que hizo prácticamente todos los tratados y que era socialista, el papá de Martín Aubry, vaya, para entenderlo. ¿Y Giscard d'Estaing, con la Constitución Europea? Entonces, con toda franqueza, yo creo que habría que empezar a constatar lo siguiente. El Partido Socialista francés, no digo el español, no entro en ese tema, el Partido Socialista francés paga y pagará por haber abandonado a las clases trabajadoras, a los sin dientes, como al parecer en privado, ¿verdad? El señor presidente de la República califica al trabajador. Miren, la socialdemocracia ha muerto, no nos engañemos, o sea, tancat, exit, ya no sirve, hay que inventar otra cosa. En España no sé, pero en Francia hay que inventar otra cosa porque si no vamos a tener a Marine Le Pen de primer ministro, cuidado, vale. Y finalmente, hombre, también... Es que eso puede ser. Sí, claro, ese es el gran problema. Y una última consideración. Hombre, vamos a empezar también a hacer algo, lo que podríamos llamar, simplificar la terminología. ¿Qué es esto del socialismo francés? ¿Te refieres al Frente Popular? Porque ahora socialismo en Francia... Sí. ¿Ya? Y socialdemocracia tampoco. Os dejo una cosa encima de la mesa. Hay una cosa que ya ocurrió en algunos países europeos, no en España, pero por ejemplo en Alemania, Óscar Lafontaine, que era el secretario general del SPD, dijo, hasta aquí hemos llegado. El propio Jean-Luc Mélenchon, que fue ministro de Mitterrand, dijo, hasta aquí hemos llegado, y hoy está en nuestro grupo en el Parlamento Europeo. Parece que Montebourg ha dicho, hasta aquí hemos llegado, e inmediatamente le llaman populistas. ¿Se puede producir, como ha ocurrido en Grecia, que buena parte de exdirigentes del PASOK están ahora en Syriza, se produzca que una serie de socialistas digan, hasta aquí hemos llegado, por esta vía vamos a desaparecer? Empiezo contigo, Juan Fernando, y reparto juego con Adoración y Manolo. Yo no conozco un solo partido socialista europeo que no sea consciente de la gravedad de la situación, que no sea consciente del trayecto descrito, en particular desde la caída del muro de Berlín. Se dijo entonces que la izquierda entraba en crisis porque perdía su horizonte. No, la que experimentó una transformación descomunal fue la derecha, que desde entonces pues prácticamente se ha liberado y se ha desatado en campo abierto por incomparecencia del adversario. Y ha decidido, por incomparecencia de la URSS. Ha decidido redefinir el paisaje europeo. Por tanto, claro que sí, que todos los partidos socialistas somos conscientes de la gravedad y de los desafíos existenciales a los que se enfrenta la idea de la socialdemocracia a escala europea. Esto no significa que no hayamos muchos de nosotros que estemos convencidos de que existe una alternativa a la hegemonía conservadora que pasa por empezar por discutir su narrativa. Esa narrativa conservadora que pretende que los países en dificultades son culpables de sus males, que pretende que hay una sociedad de ganadores y perdedores, que así se define la nueva frontera, no es este, oeste, norte, sur, ganadores y perdedores, y que los perdedores son los responsables de lo que denominan su fracaso moral. Pues claro que hay una alternativa. Esa alternativa requiere reformas institucionales en Europa, requiere corregir los defectos del euro, requiere corregir el papel del Banco Central Europeo, pero sobre todo requiere la restauración de la política a escala europea y a escala nacional. Eso no será posible sin una gran movilización ciudadana. Hace falta propuestas que sean viables, propuestas que realmente tengan resultados. No basta sencillamente con enumerar los problemas. No podemos quedar contentos sencillamente describiendo un paisaje desolador.
Hace falta oponer respuestas no solamente reparadoras, sino que sean capaces de cambiar esa hoja de ruta. Desde luego la restauración de la progresividad fiscal, y no conozco partido socialista que no la haya incorporado en su agenda, lo ha hecho el Partido Socialista español, lo ha hecho también el Partido Socialista francés. Desde luego una apuesta inversora con estímulos directos, selectivos a aquellos sectores productivos que pueden generar empleo en ámbitos relacionados con la economía inteligente, sostenible. Desde luego las grandes redes transeuropeas, la comunicación, la inteligencia, la innovación y las inversiones en educación están, creo, centrales en las agendas de todos los partidos socialistas. Pero claro que sí que la socialdemocracia tiene una crisis severísima. Esto en ningún caso puede inducirnos a la autoderrota, ni a la resignación, a bajar los brazos. Hay, claro que sí, una ola de populismo rampante que está haciendo estragos en toda Europa. Muchos antiguos votantes socialistas han pasado a Le Pen, muchos votantes socialistas han pasado a Aurora Dorada en Grecia, alerta roja, es gente realmente cabreada. Pero ante una situación dramática que es real, están, a mi juicio, optando por respuestas no solamente equivocadas, sino, además de inútiles, contraproducentes en relación con sus propias ansiedades, con sus propios temores. Claro que hay que prevenir el crecimiento de la extrema derecha a expensas del fracaso de la socialdemocracia, pero eso no significa que los socialdemócratas no estemos obligados a hacer lo que tengamos que hacer para conseguir que el Partido Socialista en España y el resto de los partidos socialistas europeos vuelva a ser lo que ha sido, una referencia vertebral en la construcción de una respuesta de izquierda ante esta hegemonía conservadora. La situación es ciertamente dramática, pero yo quiero decir que nunca he aceptado la brocha gorda que pretende que en términos de resultados el paso de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos socialistas con respecto de los de la derecha, sea indistinto y no dejen ningún sabor de boca. Es que aquí estamos descuidando por completo, no solamente que no era el asunto que veníamos a discutir, todo lo relativo a los derechos y libertades, en dramático retroceso ahora con el Partido Popular en España, la primacía de la seguridad con respecto de la libertad y la garantía de los derechos individuales, el atropello a los derechos de las mujeres, sino la diferencia de la reforma laboral que ha practicado el PP con respecto de lo que nunca se le pasó por la cabeza al PSOE. Es falso que el PSOE desmantelara el derecho del trabajo como ha hecho el PP sin ambajes. Es falso que el PSOE desmantelara la educación, la mantuvo contra viento y marea por encima del 5% cuando salimos del gobierno. Es falso que el PSOE desatendiera la protección por desempleo como lo ha hecho el Partido Popular. El desmantelamiento de los derechos de los trabajadores es cualitativamente distinto y peor ahora que con el último gobierno del PSOE hace solo 3 años. Por tanto, quiero decir que aún con todos los problemas, y aún con el desafío existencial al que se enfrentan los partidos socialistas, sigo reivindicando que los partidos socialistas continúan intentando dejarse la piel en marcar una diferencia cuando pasan por el gobierno. Adoración. Retomo, si están intentando dejar la piel, la pregunta de Pablo, ¿hay valentía suficiente entre las filas y de los cuadros socialistas para dar ese salto, para enfrentar realmente la situación y decir hasta aquí hemos llegado? Voy a analizar un momento el caso francés para no tocar el Partido Socialista Español. El caso de Le Frondeur, estos contestatarios, estos diputados franceses que cuando se nombró el primer gabinete de Valls dijeron: hasta aquí hemos llegado, vamos a unirnos, vamos a intentar crear una sección de contestación al gabinete. Fueron 82, el martes le votaron 30 votos únicamente disidentes a la propuesta de gobierno, un gobierno duro, un gobierno de ala más conservadora de los socialistas. Solamente 30, y analizando el discurso del primer ministro, creo que tenemos, para no hacer brocha gorda, las líneas finas de lo que pretende este nuevo primer ministro con este gabinete duro. El discurso partía de la inevitabilidad o el mal menor, moi o le caos. O sea, yo o el caos, o hacemos esto o Francia va hacia el desastre. Hay que ser valientes y la frase es: el coraje de gobernar, el coraje de reformar. Planteándolo así, lo que hace es desglosar una serie de medidas que cada vez tienden más a las propuestas del MEDEF, a las propuestas de la patronal francesa. Y de hecho, las dos medidas que ya están aprobadas y anunciadas es la reforma de la política de vivienda y la adopción por real decreto de la apertura dominical y la apertura en festivos. La próxima reforma de la puesta en solfa de las 35 horas. Exactamente, las 35 horas, que dice que no con la boca pequeña, que dice que no en el discurso, pero luego ha pactado con el MEDEF también la reforma de los contratos indefinidos, un nuevo contrato temporal, etcétera. Esto es lo que Valls afirma en público. De hecho, cuando el otro día estuvo en un acto de la patronal, salió ovacionado porque sus propuestas habían caído, como las del ministro de Economía, en una perfecta sintonía con la patronal.
Creo que el problema no es tanto de nombre, sino de acción. Y lo que tenemos que ver es cuáles son las acciones reales que están realizando estos gobiernos. Y a mí lo que me da la impresión es que el Partido Socialista francés ha dejado de responder a las necesidades, por supuesto, de las clases trabajadoras y de las clases subalternas para responder a los intereses de los Rothschild, etcétera. Una última cuestión. Has comentado que no hay una reforma, que hay una diferencia cualitativa entre la reforma laboral del Partido Socialista con la Ley 35/2010 y la del Partido Popular. Para empezar el diálogo y el acuerdo, para empezar. Ahí es nada. ¿Ves concluyendo, Dorio? Sí, sencillamente. Yo creo que la diferencia no es cualitativa, fue cuantitativa y no es lo mismo. Manolo, y después vamos a la regla del minuto. Tendréis después todos un minuto para concluir. Quiero decir solo, en principio, ¿no?, que este marco es un marco de debate, ¿no?, donde distinguimos, yo al menos quiero distinguir esta noche, la propaganda del análisis. Y no voy a entrar en la propaganda, o en la contrapropaganda, la propaganda que se ha hecho aquí antes. ¿Qué quiero decir? Yo creo que hay un problema real en Francia, muy serio, que no es un problema pequeño, pero porque además Francia refleja el único Estado, como antes ha dicho, que podía ser un contrapoder alemán. Es decir, que de una u otra forma el gobierno francés, que es el único que podía ser contraparte frente a Alemania, y que además tiene supuestamente una mayoría de izquierda, se haya pasado con arma y bagaje a las políticas del ordoliberalismo alemán que defiende la Merkel, significa una derrota inmensa para los que estamos contra otra Europa, contra un modo de concebir Europa y construirla, en primer lugar. En segundo lugar, el gran problema de Francia, como de todos nosotros, lo ha dicho antes Jorge, son las clases trabajadoras, los nuestros, nuestra gente. Es decir, el gran problema que tenemos nosotros es el siguiente. Si vemos las encuestas europeas, que hay mucho, el Eurobarómetro, tantas otras, vemos que la gente en Europa del sur, sobre todo, se ha producido una fractura en la opinión pública muy fuerte. La Europa del sur, Francia es el intermediario entre el norte y el sur, también contraparte, vemos que las poblaciones del sur tienen claras dos cosas muy importantes. Tienen clara el enemigo. ¿Quién son los que están mandando en Europa frente a la clase política? Toda la clase política que gobierna, unos que se llaman de derecha y otros que se llaman de izquierda. Los banqueros, los grandes empresarios, los grandes lobistas, todas cogen la encuesta española y es absoluta. En segundo lugar, todos dicen que la situación que vive su democracia y su desprotección social tiene que ver con la Unión Europea. Y en tercer lugar, ¿qué quieren? Protección. La gente que desea un Estado que los proteja, que le ayude, que le dé futuro, que no se lo cohorte, que no esté en manos de los ricos y de los poderosos. El gran problema que hay es que eso, la fuerza de la izquierda, supuesta izquierda socialdemócrata, se pasan al otro lado cuando gobiernan, y en segundo lugar, la fuerza de izquierda, Manolo, la izquierda, no tenemos fuerza suficiente ni capacidad para revertir eso. Y aparece la extrema derecha. El gran problema, Juan Fernando, es muy simple. Es cómo se combate a la derecha. Se combate desprotegiendo a los trabajadores, fortaleciendo a los centros de poder, o se hace apostando por la gente. Y por eso yo creo que hoy el término izquierda-derecha, de la cual yo no tengo ningún problema porque soy de izquierda, o al menos lo intento, para mí no hay que verlo ya en abstracto, hay que verlo en lo concreto, con una cosa más simple. ¿Estás por el modelo neoliberal o no estás por el modelo neoliberal? Si estás en contra del modelo neoliberal, eres de izquierda, y si estás a favor, eres de derecha o le haces el juego a la derecha. Llegamos al final, vamos muy justitos de tiempo, un minuto más que estricto para los 5. Empiezo contigo, Juan Fernando, minuto de conclusiones. Estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escuchar y estoy de acuerdo con esta crítica al balance de rendimiento de partidos socialistas que han connivido y han pecado por omisión a la hora de resistir esta hegemonía conservadora. Pero esto no exime a la izquierda de confluir en el gran esfuerzo de ofrecer una alternativa a este paisaje que ciertamente es abrumador, tremendamente lesivo para la gente que más nos importa. Los trabajadores siguen existiendo. Si hay algo que me revienta del balance desastroso de esta crisis es precisamente este apisonamiento de la dignidad del trabajo, además de su consecuencia, que ha sido el incremento bestial de las desigualdades en toda Europa. Esto requiere una respuesta en la que no sobra nadie de izquierdas. Conozco a muchísimos
en el Partido Socialista que razonan como acabas de razonar tú, viejo amigo. Muchísimos en el Partido Socialista razonan así, no solamente sus votantes, sino buena parte de sus militantes y de quienes tenemos algún tipo de representación o oficio de responsabilidad en el Partido Socialista. Por lo tanto, creo que aquí nadie sobra a la hora de ofrecer una alternativa a la derecha y sobre todo de evitar que la cosa empeore con una emergencia de la extrema derecha populista y del nacionalismo xenófobo. Porque Estela Lourdes, minuto de reloj. Yo creo que la socialdemocracia está bastante desaparecida en Europa, donde no gobierna en coalición como en Alemania. Ha seguido unos pasos como en Grecia, donde prácticamente el PASOK ha desaparecido. Voy a poner solo un dato. Hay un economista francés, ha escrito un libro, Thomas Piketty, que habla de la brecha de desigualdad tan inmensa que se ha creado y habla de cómo, la riqueza, el retorno de la riqueza siempre favorece a las rentas del capital y propone simplemente un impuesto global a la riqueza. Bueno, en Europa es francés, lo ha publicado una editorial francesa, hace un año pasó totalmente desapercibido. Es que tiene, ha sido... que tiene 1.300 páginas. No, ahora no se puede interrumpir. A ver, yo no comparto todo lo que dice, me parece que habla de paliar la desigualdad, no de acabar con las causas, pero a lo que voy. Ese libro se ha hecho famoso y está siendo objeto de debate porque Paul Krugman y varios socialdemócratas de Estados Unidos, en Harvard y más, lo han puesto en funcionamiento. Ahora es cuando en Francia se habla. Entonces, ya acabo, recordaros lo del Tratado Internacional. En esto soy estricto. Dori, tu minuto. Sí. El Partido Socialista francés, como otros, se ha acomodado en el modelo alemán y se conforma con ser una muleta de la derecha para la realización del proyecto neoliberal que está auspiciado por la Troika, por el capitalismo, por supuesto por Alemania, o sea, por el dominio alemán, pero que no podría funcionar sin estos partidos que le sirven de muleta. ¿Por qué? Porque la alternativa supone cuestionar un sistema que ellos han contribuido a crear, supone arriesgarlo todo, supone patear el tablero de juego y arriesgarse a perder ese poder del cual han vivido durante muchos años. Supone muchas veces perder el modo de vida. Pero hay alternativa, por supuesto. ¿Qué hacer? Arriesgarse, llamar a la militancia de base a impugnar desde dentro las estructuras tradicionales de partido, las estructuras tradicionales de esos partidos socialdemócratas que ya no responden a sus objetivos iniciales y considerar esta militancia de base que sigue considerándose socialista y obrera tiene que tomar ahora mismo los partidos socialdemócratas irse a otras fuerzas. Manolo, tu minuto. Yo quiero partir de mi inmenso amor por el pueblo francés, mi convicción profunda, mi amor profundo por la clase obrera francesa, por los trabajadores franceses, por la izquierda francesa que va de Joaguet a Moritoré, y estoy convencido que eso no ha muerto en Francia. En segundo lugar, quiero también expresar con mucha fuerza de que tengo una gran esperanza de que el cambio, curiosamente, va a venir de Francia. Estoy convencido de que en los próximos meses va a haber una movilización social enormemente importante, enormemente significativa en Francia, que va a tirar a este gobierno a la calle y que va a generar una nueva situación en Francia. Y en tercer lugar, me acuerdo ahora de Stephen Hessel, este viejecito que nos hablaba que teníamos que indignarnos. Pues este hombre ponía encima de la mesa el programa que necesitamos. Y ese programa que necesitamos es el programa de la resistencia francesa, del Consejo de la Resistencia Francesa. Un programa minuto, Manolo, de emergencia nacional. Restringe tu minuto. Bueno, yo voy a hablar del reparto de funciones. Antes, las políticas restrictivas se les encomendaban a los socialistas por aquello de que era más fácil, aplicando a los socialistas, hacer tragar la píldora. Mientras que las políticas expansivas se les elevaban a la derecha para que desapareciera el temor de que la derecha se llevara todo por delante en cuanto a derechos sociales. Ahora, en lugar de eso, derecha e izquierda da lo mismo. O sea, los dos hacen políticas restrictivas. Entonces, yo no quiero dar consejos, pero si la socialdemocracia quiere sobrevivir, hay que volver a la dualidad e invertir los papeles. Invertir los papeles significa reservar a la derecha las políticas restrictivas y la izquierda, hombre, asumir las políticas expansivas, que me parece que es lo de cajón y lo que en el fondo todavía el pobre hombre de a pie todavía espera. El pobre infeliz. Mira que le han engañado a veces, ¿eh? Jorge, muchísimas gracias a los cinco. Creo que hemos tenido un debate que ha merecido muchísimo la pena. Nos volveremos a ver la próxima semana aquí, en Forte Apache. Hasta pronto.